20 de junio de 1942, Inglewood, California. Nace el primogénito de la familia Wilson, hijo de Murray y Audrey. Nadie se imaginaba que en aquel primer llanto estaban escuchando a una futura leyenda. Estaban escuchando a Brian Douglas Wilson. Bienvenidos. Este es el cuento de los Beach Boys. Los Beach Boys fueron una banda que se originó en Hawthorne, un suburbio de Los Ángeles, Estados Unidos. Estuvo compuesta por los hermanos Wilson, llamados Brian, Dennis y Carl, el primo de ellos, Mike Love, y un compañero de escuela de Brian llamado Al Jardine. Artistas clásicos como Johann Sebastian Bach y George Gershwin, bandas vocales de los 50s, The Four Freshmen y The Hi-Lows, las estaciones de radios locales y el productor Phil Spector fueron algunas de las grandes inspiraciones e influencias que tuvo Brian Wilson para formar su propio grupo y componer canciones que hasta el día de hoy se mantienen entre las más bellas y sofisticadas de todos los tiempos en la música popular, construidas en su mayoría en base a asombrosas armonías de 5 partes. En cambio, Carl se inspiró de los riffs de la guitarra de Chuck Berry para desarrollar su pasión por la guitarra, y fue la temática del surf, propuesta por el hermano del medio llamado Dennis, lo que inspiró las primeras composiciones de la banda, siendo Dennis trascendental en las ideas y composiciones de letras que ayudaron a surgir a la banda, y fue también el primer baterista del grupo. Creciendo en Hawthorne, un suburbio de Los Ángeles, en California, a solo unas millas del Océano Pacífico, los Wilson y su primo Mike Love estaban acostumbrados a armonizar juntos cada vez que se juntaban. Lo disfrutaban muchísimo y era el hobby permanente de estos chicos. Y justamente en su 16º cumpleaños, Brian recibió un magnetófono de bobina abierta, marca Wallensack, como regalo, lo que le hizo aprender sobre cómo grabar armonizaciones y voces. Y allí comenzó su pasión por la producción musical. En septiembre de 1961, Brian Wilson comenzó a asistir a El Camino Community College, donde se especializó en la carrera de psicología y también tuvo clases de música. Un día Al Jardine se unió al grupo de parientes. Entre ellos pasaban horas y horas en la habitación de Brian, gestando el sonido del grupo y armonizando sus voces. Poco después, la madre de Jardine los ayudó rentando instrumentos y un estudio de grabación para que los chicos graben su primera canción llamada simplemente Surfing, escrita por Brian Wilson y Mike Love. Sin ningún estudio ni ensayo formal del instrumento, Carl tomó la guitarra. Brian y Jardine se turnaban en el bajo. Dennis optó por la batería, aunque tampoco sabía tocarla, así que la tocaba como podía, y Mike Love era el vocalista principal, mientras que el padre de los Wilson, llamado Murray Wilson, quien fue descrito por los hermanos Wilson como un padre abusivo con sus hijos, ya que los golpeaba violentamente y los maltrataba verbalmente siempre que podía, fue un artista fallido, ya que nunca llegó a surgir como sí lo lograron sus hijos. Contaba con la experiencia y conocimiento de cómo se manejaba el ambiente artístico, así que se autoproclamó como manager de la banda, que inicialmente se llamó Carl and the Passions y luego The Pendletons, en homenaje a la marca de camisas favorita de los muchachos, que al inicio siempre solían vestir. Brian Wilson, al referirse hacia su padre, aparte de reconocer las múltiples ocasiones en las que los maltrataba física y verbalmente, también reconoció que la primera influencia musical que tuvo de niño fue escuchar a su padre tocar el piano, a quien Brian observaba de lejos, con temor. Obsesionado en no perderse ningún detalle y fijándose en las posiciones de los dedos para memorizar cada nota por sí solo, le tomó mucho tiempo y práctica, pero Brian Wilson aprendió a tocar el piano él solo, siendo un niño. Todo parecía indicar, en aquel entonces, que un futuro genio musical estaba dando sus primeros pasos. Lanzado en 1961, en el pequeño sello local Candix, Surfing trepó hasta el puesto 75 en el ranking Billboard y los ayudó a asegurar un contrato con Capitol Records, no sin que antes surgiera el cambio de nombre, que curiosamente ocurrió por error de imprenta y pobreza de la banda. Les explico. Por error de imprenta, ya que al momento de imprimir los discos del sencillo Surfing,
Grande fue la sorpresa de la banda cuando abrieron la caja de discos y se encontraron con que el nombre de la banda fue cambiado a The Beach Boys. Llamaron a la disquera y les explicaron que fue un joven trabajador llamado Ross Regan, quien pensó que el nombre ya era similar al de otra banda existente. Entonces, él se tomó el atrevimiento de crear un nuevo nombre más acorde a lo que tocaban, que era considerada como música de playa. Entonces, después de mucho pensar, los bautizó como The Beach Boys. Y como la banda no tenía dinero aún, no pudieron darse el lujo de volver a imprimir las etiquetas nuevas con el nombre correcto. Entonces, lo dejaron así. Sin embargo, a pesar de que la banda recién daba sus primeros pasos, Al Jardine se sintió decepcionado de las pocas ganancias económicas que tuvo la banda por su gran canción, y entonces Jardine toma una de las decisiones más desastrosas en la historia del rock. Decidió renunciar a la banda para convertirse en estudiante de odontología. En su lugar, la banda reclutó a otro joven quinceañero llamado David Marks, y junto con él grabaron su primer álbum, Surfing Safari, el cual fue lanzado a finales de 1962. Este álbum contenía como sencillo la canción del mismo nombre y en su lado B tenía la canción llamada 409, el cual alcanzó el top 20 de los rankings musicales y ayudó a encender la locura del surf rock, mientras que sirvió también de fórmula inicial para combinar en sus letras el surf con los coches vistosos de la época y el romance, que eran tres pasiones bastante características de California y de los adolescentes en esa época. Mientras que la banda alcanzaba éxito local y luego a nivel nacional, Capitol Records comenzó a exigirles cada vez más material, y todo a un ritmo frenético, colocando una gran carga sobre los hombros de Brian Wilson, necesitando muchas canciones consideradas relleno para que los Beach Boys lograran grabar y lanzar 4 discos más para fines de 1963. De todas formas, hubo varias canciones entre medio que se convirtieron en clásicos con el tiempo, como las canciones Catch a Wave, Little Deuce Coupe y las sublimes y armoniosas baladas como In My Room y Surfer Girl. Todos estos hechos fueron demostrando al mundo la rápida y constante evolución de Brian como letrista, compositor y productor. Esta última faceta inspirada fuertemente por su admiración hacia el legendario Phil Spector y su famosa técnica de grabación, el muro de sonido, el cual Brian implementó más adelante en bastantes ocasiones. Al Jardine, al darse cuenta que la escuela de odontología no era lo suyo, decidió acercarse a la banda a pedir una segunda oportunidad, y la banda accedió a reincorporarlo. Ingresó en lugar de Marks, aquel joven que ocupó su puesto vacante al irse Jardine. La buena fortuna de la banda seguía vigente en 1964, cuando la banda tuvo su propia fiebre dentro de su país. Eran considerados la única fuerza musical que podía hacer frente al embate de la Beatlemanía durante la invasión británica. Todo esto gracias a trabajos como Fun, 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 el gran hit I Get Around, luego Dance, 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 The Warmth of the Sun, Girls on the Beach, All Summer Long, y una de las composiciones más hermosas de la banda, la canción Don't Worry Baby. La creciente presión por crear nuevas canciones fue demasiada para Brian Wilson, y en ese diciembre, mientras estaban de gira con la banda, sufrió su primera crisis nerviosa, la primera de varias que sufriría, y optó por retirarse de las giras y solo trabajar en estudio para la composición y producción de canciones. Mientras su lugar en la banda fue ocupado primero por el guitarrista y cantante de country Glenn Campbell y luego de forma permanente por el multiinstrumentista Bruce Johnston, Brian se enfocó en su composición de canciones, lo cual fue cambiando de estilo según canciones como When I Grow Up y Help Me Rhonda. Iba saliendo de la temática del sol y la playa e iba hacia un rumbo más maduro con una actitud más contemplativa, reflexiva e introspectiva de la vida. En este periodo, Murray Wilson, el autoritario manager del grupo y padre de los Wilson, fue despedido de la banda, y mientras los chicos salían de gira, Brian aprovechaba la oportunidad para emplear a los mejores músicos de sesión de Los Ángeles, la mayoría de ellos sacrificados de la afamada agrupación Wrecking Crew de Phil Spector, para que grabaran melodías tal cual Brian les indicaba cómo hacerlo, para que luego, al volver de la gira, los integrantes de la banda pudieran grabar sus voces e instrumentos. Brian era un perfeccionista
y cuando tenía una idea de cómo armar una canción, debía cumplirse tal cual, o debía volver a regrabarse todo de vuelta una y otra vez. Los resultados fueron evidentes. En cuanto a la consistente calidad de material en el álbum Today, lanzada en marzo del 65, y en la altamente sofisticada producción en una de las obras maestras de Brian, California Girls, con sus sorprendentes armonías y brillantes arreglos musicales, en donde las vocales y los instrumentos se fusionaron de forma perfecta sinfónicamente, de una manera que estaba a la altura de las producciones más clásicas de Phil Spector. Hoy, en retrospectiva, podemos decir que esto era solo un precursor de lo que estaba por verse. Al mismo tiempo de ser sacudidos e inspirados por el álbum Rubber Soul de los Beatles, lanzado en 1965, Brian inmediatamente lo tomó como algo personal y sentía que debía superar aquel logro tanto a nivel de composición como de innovación al momento de grabar que alcanzaron los Beatles en aquel trabajo. Se prometió a sí mismo competir directamente con la banda más importante del mundo en aquel momento, que eran los Beatles, y en colaboración con el letrista Tony Asher crearon algunos de sus más hermosos y atemporales trabajos. Canciones como Wouldn't It Be Nice, con su increíble técnica de armonías en múltiples pistas, God Only Knows, con la voz angelical de Carl Wilson, Caroline No, You Still Believe in Me, Don't Talk y I Just Wasn't Made for These Times, revelaron no solo el alcance del talento que había alcanzado como escritor y productor de canciones, sino la madurez mental que Brian demostraba a sus escasos 23 años de edad. Todo se lanzó junto a otros clásicos como Sloop John B. en el álbum Pet Sounds de 1966, considerada no solo como la obra más importante de la banda, sino como uno de los mejores discos de todos los tiempos en la historia de la música, por su plétora de sonidos innovadores y técnicas de grabación muy complejas para la época, como también la incorporación de algunos instrumentos poco usuales para aquel entonces. Para aquel entonces, la gira de este disco fue una de las más significativas en Estados Unidos de la década de los 60, aclamado mundialmente y considerado el segundo álbum más vendido en Reino Unido, solo por detrás de Revolver de los Beatles aquel año. En Estados Unidos, Pet Sounds fue sorprendentemente un fracaso comercial, el cual evidentemente la gente esperaba que sigan cantando sobre el sol, la arena, la playa, los coches y el surf. El público no estaba preparado y no supo asimilar semejante evolución y madurez de la banda. Y fue un disco que muchos años después, recién, fue valorado y reconocido como realmente se lo mereció. Y aunque Brian luego produjo uno de los sencillos más grandiosos de todos los tiempos, como fue Good Vibrations, una canción tan trabajada y elaborada que demoró 6 meses componerla, grabarla y producirla hasta el punto que Brian quería, y que costó $50,000, que en aquel entonces era una fortuna, para perfeccionar su ensamblaje intrínseco, con su estructura multiseccional, tal cual quería Brian. La actitud antes mencionada prevaleció entre los miembros de la banda, quienes se dieron cuenta que este rumbo no los iba a proveer de fama y fortuna como querían, sino que era un camino abstracto, que no iba a sostenerlos mucho tiempo, pues el público no comprendía. Aunque igualmente luego salió el álbum Dumb Angel, el cual tenía una vibra abstracta similar a los trabajos más recientes. En el verano de 1966, estimulado por la calidad del material y la profundidad de las visiones inducidas por el LSD que tenía el álbum Revolver de los Beatles, Brian se embarcó en lo que intentaba ser una nueva obra maestra, aunque mejor que Pet Sounds. Mientras él comenzó a consumir LSD y marihuana tras oír declaraciones de los propios Beatles que contaban que destapaban su creatividad con estos elementos, entonces comenzó a consumir grandes cantidades de ambas, lo cual al poco tiempo comenzó a afectar su salud mental. Van Dyke Parks fue reclutado para contribuir con adecuadas y excéntricas letras, pero con el efecto alucinante de las drogas, la presión autoimpuesta y las críticas negativas por parte de ciertos colegas cercanos y ejecutivos de disqueras, los resultados musicales se volvieron tan fragmentados e inconexos como la propia fracturada visión de Brian sobre lo que quería lograr. De igual forma, se embarcaron en un ambicioso proyecto, grabar un nuevo disco. Inicialmente se llamó Smile.
Durante las sesiones de grabación de Smile, Brian sufrió un estrés demasiado grande por causa de tantos meses sin dormir bien y de tanto trabajo en estudio, procurando sacar el mejor y más innovador material posible. En medio de esto, el uso de drogas agudizó sus trastornos mentales como la paranoia y creía oír voces todo el tiempo. Para entonces, estas situaciones habían creado una división entre Brian y la banda. Estaban convencidos que las drogas le habían oscurecido el juicio a tal punto de que ya no creían que podían seguir trabajando con él. Esto hizo que se dificultara la grabación de las voces, ya que Brian y el grupo discrepaban mucho sobre cómo debía ser grabado. Estos hechos marcaron el final de Brian como productor de la banda, al menos por el momento. Un día en su coche, al escuchar por primera vez Brian el sencillo Strawberry Fields Forever de los Beatles en la radio, Brian detuvo el coche. Lo escuchó completo y luego comentó a su acompañante que ya era tarde, ya que los Beatles habían logrado alcanzar musicalmente lo que él pretendía conseguir con el disco Smile. En mayo de 1967, luego de haber perdido el rumbo después de 10 largos meses de intenso trabajo, Brian archivó y dejó de lado el lanzamiento del disco, que hasta hoy es considerado uno de los más grandes discos no publicados en la historia. Luego de un par de semanas del lanzamiento del Sgt. Pepper de los Beatles y de haberlo escuchado por completo, Brian básicamente admitió su derrota en su competencia personal contra los Beatles y se decidió a no competir más. Después de esto, el mismo Brian se confinaba y encerraba en su habitación en su mansión en Bel Air. The Beach Boys seguían tratando de trabajar sin su mayor fuerza creativa y su jefe, que era Brian. Algunos materiales que eran para el disco inconcluso de Smile, como Heroes and Villains, fue tanto remixado como regrabado para el moderado álbum Smiley Smile de 1967. Smiley Smile no gozó del éxito esperado. Este disco usó bastante material del proyecto Smile y mucho menos los discos que le siguieron, que se llamaron Wild Honey, Friends y 2020, aunque este último era un disco bien variado y diferente en el sonido de la banda, tampoco logró ser un éxito en las masas. A finales del 68, Brian Wilson es internado por corto tiempo en un hospital psiquiátrico para tratar de vencer a sus trastornos mentales. Para finales de 1969, The Beach Boys habían vendido en total 65 millones de copias de todos sus discos en todo el mundo. Ante la ausencia de Brian, sus dos hermanos, Dennis y Carl, decidieron tomar el rumbo creativo y administrativo de la banda, lo cual comenzaba a dar un poco de frutos. Por ejemplo, Carl produjo la canción I Can Hear Music, que fue la última canción de la banda en ingresar al top 40 de los rankings musicales durante los próximos 7 años. Igualmente la sensación era siempre la misma, que desde Pet Sounds y el lanzamiento del sencillo Good Vibrations, ya nada volvió a estar a la altura de esas genialidades de la banda. La vara estaba simplemente muy alta y la banda seguía intentando crear buen contenido. A finales de los 60s, Carl Wilson recibió un aviso de reclutamiento para la guerra de Vietnam, pero Carl decidió ser objetor de conciencia y por ello la banda debió tocar en varios hospitales y prisiones para cumplir a cambio con un servicio social a la comunidad. En 1970 sale el álbum Sunflower, el cual fue bien recibido por la crítica. Fue en este disco que Carl pasó a un rol de productor y Mike Love pasó a ser el líder de la banda sobre el escenario, aunque Dennis Wilson y Johnston también seguían dando grandes contribuciones para componer canciones. A principios de los 70s, Brian Wilson volvería a tocar en la presentación de la banda. Luego salió en 1971 el álbum Surf's Up, con canciones como A Day in the Life of a Tree y Till I Die, escrita por Brian Wilson. La canción Surf's Up, que originalmente fue grabada para el cancelado disco Smile, pero la que más se destacó entre sus seguidores fue la canción Feel Flows. Luego de una lesión grave en la mano de Dennis Wilson, que le tomó sanar 5 años, la banda tuvo que incorporar a Ricky Fattar en su lugar y también decidieron incorporar al guitarrista Blondie Chaplin. Ya en 1972 sale el 18º álbum de la banda llamado Carl and the Passions, So Tough,
con un sonido distinto al característico de la banda. En medio de todo esto, nuevamente Brian volvía a tener complicaciones con sus problemas mentales, lo que hizo que decidiera encerrarse en su mansión de Bel Air y no tener más contacto nuevamente con el mundo exterior por un tiempo. De vez en cuando colaboraba por teléfono con la banda, con ciertas ideas sobre composición, grabación y métodos de producción, pero ya no era ese miembro activo de la banda. Luego Bruce Johnston, por diferencias con el manager, decide salir de la banda, al menos por un tiempo. Para el siguiente trabajo de la banda, viajaron a Ámsterdam, Holanda, donde grabaron en 6 meses, en un estudio casero, el disco llamado Holland. Salió en 1973, aunque no tuvo mucha repercusión, por lo que la banda tomó la decisión de dejar de lado grabar por unos años y decidirse de lleno a las presentaciones en vivo y giras mundiales, ya que sus conciertos sí tenían mucho éxito y les generaba muchas ganancias económicas al atraer mucho público. En ese mismo año se edita un disco en vivo de la banda, pero lo cual representó pocas horas de trabajo para la banda, a diferencia de sus trabajos anteriores. Posteriormente, en los años siguientes, su ex sello, Capitol Records, edita y saca a la venta discos de grandes hits de la banda, que con el tiempo sería una constante de The Beach Boys, porque sacaron muchos discos en vivos, muchas compilaciones, muchos discos aniversario y grandes éxitos. Estos discos de grandes éxitos se llamaron Endless Summer, Spirit of America y 20 Golden Greats, que sorprendió el éxito que tuvieron en ventas. Esto, sumado al hecho de que tenían mucho éxito en sus conciertos, los llevaron a ser distinguidos como mejor banda del año 1974 por la prestigiosa revista Rolling Stone. En 1975, la esposa de Brian Wilson, llamada Marilyn Wilson, contrata al controversial psicoterapeuta Eugene Landy para tratar a Brian por sus trastornos psicológicos y adicciones a las drogas, a través de su método poco ortodoxo, que se trataba de tener el control absoluto de la vida del paciente durante las 24 horas del día, dirigiendo por completo su vida, por el tiempo que Landy considere suficiente. Inicialmente se habían visto avances positivos en la salud mental de Brian, aunque luego lo despedirían cuando se dieron cuenta que comenzaba a abusar con sus tarifas y a aprovecharse de la confianza de Brian. Esas tarifas iban aumentándose mensualmente de forma notoria, al punto que amenazaba los sacrificados ahorros de Brian. Posteriormente, el Dr. Landy hasta perdería su matrícula profesional a finales de los 80s, y al demostrarse su falta de ética, como también por prescribir fármacos inadecuados a sus pacientes. Y finalmente, en 1992, un juez de California dictaría una orden de restricción que le prohibía a Landy acercarse a Brian Wilson, por lo que Brian sería cuidado por sus familiares y otros allegados desde ese momento, logrando con los años estabilizar su salud mental, o al menos vivir una vida relativamente normal. En 1976 se dio el retorno de Brian Wilson a la banda con el lanzamiento del disco 15 Big Ones, bajo el eslogan Brian está de vuelta. Por primera vez, un disco de estudio de la banda volvería a estar en el top 10 de Estados Unidos y a ser disco de oro. Posteriormente, tras este éxito, en el año 1977 sacan el álbum Love You, donde se comienza de nuevo a ver grandes composiciones de Brian como las canciones Till I'll Die, Let Us Go on This Day y Mona. Por primera vez, un disco de estudio de la banda volvería a estar en el top 10 de Estados Unidos y a ser disco de oro. En los años siguientes, la banda viviría momentos turbulentos. Los hermanos Wilson estaban viviendo malos momentos personales. Nuevamente, Brian volvía a sentir depresión, como también su hermano Carl, y Dennis Wilson estaba cada vez más perjudicado por el abuso de alcohol y el consumo de drogas. Cambiaron de manager en la banda y sacaron otro disco de grandes éxitos llamado M.I.U. Album en 1978 y se reincorpora a la banda Bruce Johnston. En estos últimos años de la década de los 70s se comenzaba a ver a una banda fragmentada a causa de los malos manejos del dinero de la banda por parte de algunos integrantes, como también del manager anterior, quien malversó casi $1 millón de la banda, por lo cual fue a prisión. En 1981, Carl se separó de la banda y siguió una carrera solista. Y Brian Wilson también se volvería a alejar de la banda debido a una nueva crisis mental y problemas de obesidad.
Seguían sacando discos de grandes éxitos y teniendo multitudinarias presentaciones, como aquel 4 de julio de 1985, cuando en el mismo día estuvieron tocando por el Día de la Independencia, primero en Filadelfia, ante 1 millón de personas, y luego se trasladaron hasta Washington D.C., en donde tocaron ante nada más y nada menos que 750,000 personas en el Mall de Washington, hechos que quedaron registrados en el libro Guinness de los Récords. El año 1983 fue el que marcó el regreso definitivo de Brian a la banda, tras mejorar su salud mental, pero también ese fin de año estaría marcado por una tragedia para la familia Wilson, ya que Dennis era encontrado ahogado en Marina del Rey, en California. Un hecho que sin dudas caló profundamente en Brian y Carl. De igual forma, siguieron produciendo algunos discos de estudio sin tanta trascendencia, pero luego, en el año 1988, sacarían una canción que sería la banda sonora de la película llamada Cocktail. Esta canción se llamó Kokomo y se volvió una de las más solicitadas en las radios americanas y del viejo continente. Lo que les devolvió la fama nuevamente por un tiempo. Fue la primera canción número 1 de la banda en 23 años. Al día de hoy es una de las canciones más conocidas de la banda. En ese mismo año también, la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock en Cleveland, Ohio. Posteriormente, en los 90s, la banda seguía publicando compilaciones de grandes éxitos o discos con canciones que ya fueron grabadas para discos anteriores, pero que nunca fueron publicadas. En los 90s se produce también la salida de Al Jardine y Brian Wilson de la banda para dedicarse cada uno a carreras solistas, y el golpe de gracia lo provocó la muerte de Carl Wilson el 6 de febrero de 1998 a raíz de un cáncer de pulmón. Posterior a esto, solo quedarían Bruce Johnston y Mike Love, quienes seguirían presentándose con el nombre de la banda y con músicos invitados. Seguían las publicaciones de discos con grandes hits y discos conmemorativos. El nuevo milenio había traído grandes noticias para la banda. Al cumplir 40 años, la banda ganaría un premio Grammy en homenaje a la carrera artística que tuvieron. Brian Wilson fue ingresado al Salón de la Fama del Reino Unido en el 2006. También lograron hacer una gran gira mundial de 160 presentaciones, llamado Endless Summer 2001, y esta banda debe ser de las que más discos de compilaciones del pasado y grandes hits haya sacado, porque seguían editando y sacando discos de grandes éxitos, discos en vivo, discos conmemorativos, todo tipo de recuerdos del pasado. En el año 2004, Brian Wilson presenta como solista el álbum Smile, aquel postergado trabajo que nunca vio la luz con la banda. Brian se animó a terminar muchas de sus canciones de este proyecto y publicarlo en solitario, el cual recibió muy buenas críticas y aceptación por parte de los fans. En el 2006 también se reunieron los miembros sobrevivientes de la banda para un acto homenaje por el aniversario número 40 de The Pet Sounds y la certificación de doble platino de uno de sus discos de grandes éxitos llamado Sounds of Summer. Aunque Brian Wilson y Al Jardine tenían sus carreras solistas, de vez en cuando actuaban en vivo con la banda como invitados. En medio de rumores de idas y vueltas, los antiguos miembros de The Beach Boys lograron reunirse para reeditar y terminar el disco Smile, que se llamó The Smile Sessions. Con las grabaciones de aquellas sesiones de estudio, lograron incorporar gracias a la tecnología la voz del difunto Carl. También salieron libros biográficos de la banda, DVDs, conciertos que arrasaron en ventas y también películas de la banda. Y como siempre también discos conmemorativos y de grandes éxitos. Luego, en el año 2012, se confirma oficialmente que la banda con sus integrantes originales, junto a otros músicos e invitados, estaban trabajando en un disco completamente nuevo, bajo la producción de quién más sino Brian Wilson. Lo que sorprendió bastante al mundo, ya que desde 1989 la banda no trabajaba ni lanzaba un disco compuesto en su totalidad por canciones nuevas y material original. El disco se llamó That's Why God Made the Radio, que tiene grandísimas canciones con sonido actual, sin dejar de lado la esencia característica de la banda, logrando un sonido moderno, espectacular y refrescante. Tuvo una recepción ampliamente positiva, llegando inclusive al puesto 3 en el ranking Billboard, con ventas muy positivas y muy buena crítica por parte de los fans. Personalmente me gustó muchísimo la canción The Private Life of Bill and Sue de ese disco.
Este sería hasta la fecha el último álbum de estudio con contenido nuevo de la banda, ya que luego volverían los discos de grandes éxitos, conmemorativos, en vivo, de discos viejos. Una de las últimas regrabaciones de la banda es el álbum que se grabó junto a la Royal Philharmonic Orchestra, que fusionó tanto material ya viejo de los Beach Boys con instrumentos de la orquesta, y que fue publicado en el 2018, combinando maravillosamente los elementos orquestales con el ritmo de la banda. Un disco que fue una delicia auditiva, sin dudas. El lanzamiento más reciente fue la versión grabada y masterizada de la canción Do It Again en el programa de Ed Sullivan a comienzos de los 60s. Al día de hoy, Pet Sounds es considerado por la mayoría de los críticos musicales como uno de los grandes discos de todos los tiempos, no solo por su sonido innovador, sino por la trascendencia que tuvo en el rock, ya que sirvió de fuente de inspiración para grandes bandas y artistas que vinieron después, y también a sus contemporáneos, especialmente a los Beatles, quienes siempre sostienen que sin el álbum Pet Sounds nunca habría existido un Sgt. Pepper. Justamente el ranking de la revista Rolling Stones de los mejores discos de todos los tiempos coloca en el primer lugar de todos al Sgt. Pepper de los Beatles e inmediatamente en el segundo lugar a Pet Sounds. De todas formas, cabe resaltar que la discografía y repertorio de los Beach Boys es bastante amplia, más allá de haber sacado decenas de discos de grandes éxitos, compilaciones en vivo, regrabaciones. También tienen muchas canciones originales que valen la pena escuchar una y otra vez, analizar sus elementos y disfrutarlas. Así fueron estas leyendas, con más de 3.000 conciertos en toda su carrera y con más de 32 reconocimientos por los millones de discos vendidos en el mundo que por breves años se midieron de igual a igual con los Beatles, nada más y nada menos, en una batalla que no pudieron ganar, pero que justamente en este tipo de competencias épicas es en donde hasta el que pierde es recordado. Y justamente los Beach Boys son una banda que merece ser recordada. Aquellos jóvenes hermanos, parientes y amigos que armonizaban bajo el sol de las playas californianas, nunca se imaginaron lo que iban a lograr. Se lanzaron al mar del rock, navegaron aguas difíciles, sortearon decenas de obstáculos y luego de mucho sufrimiento, lograron convertirse en leyendas. Así fueron ellos, así son recordados. Esta fue la resumida historia de los míticos Beach Boys. Pero por favor, no se tomen todo tan en serio. Al fin y al cabo, estos son solo puros cuentos.